Gloria al Eterno, amado Sahim Behayot. Ya le quitamos pausa. Bendito el Eterno por el corte comercial, por las alabanzas, por el cafecito, el tecito. Bienvenidos de regreso a su programa de radio, Encontrando al Mesías en la Torah. Y bueno, vamos a continuar. Continuamos en Etam, al borde del desierto. Entrar al desierto, tomar la decisión de salir de nuestra parentela. Así que estábamos en dos opciones. Si decidimos por un lado no molestar a la familia y quedarnos callados, o sea, ser de la secreta, ser convertidos pero de la secreta, tenemos que pagar un precio. Y si decidimos salir de nuestra parentela, de la casa de nuestro padre, pues también tendremos que pagar un precio. Pero Mashiach dijo, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Así que tenemos que tomar nuestra cruz. El Sheliach Shaul lo entendió y en el Sefer de Gálatas 5:24 escribió, pero los que son de Mashiach han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Entonces debemos de tomar nuestro madero de sacrificio e ir y crucificar nuestra carne. Por eso dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿A dónde iba Mashiach? Al monte Calvario. Entonces te está diciendo, mira, si no tomas tu cruz y me sigues, y eres crucificado juntamente conmigo, no eres digno de mí. ¿Por qué? Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa mía, dice Mashiach, la hallará. Entonces es necesario que aún nuestra propia vida la tengamos por poco, con tal de ganar a Mashiach. Vamos a ver lo que dice Matetía, capítulo 16, verso 24. Porque ahí encontramos también estas mismas cosas. Cuando Mashiach dijo a sus talmidim, a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿A dónde? Al monte Calvario, y crucifíquese a un lado. Y tiene dos opciones, el de la izquierda y el de la derecha, el que estaba injuriando o el que tenía corazón de pecador que decía la verdad, nosotros merecemos lo que estamos padeciendo. Así de que quiere usted seguir al Mashiach, tome usted su cruz y siga al Mashiach. ¿Cómo? Con un corazón de peregrino. Entonces note aquí, ponga usted especial atención lo que dice este contexto. Lo que dice el contexto de amarlo a él antes que al padre, antes que a la madre, antes que a los hijos, antes que a las hijas. Véalo bien ahí. Entiéndalo bien. No se refiere a que usted los odie, que les deje de hablar, que los maltrate, no. Significa que tiene que poner por primer lugar al Eterno. Y luego su vida, su familia, su matrimonio, su familia la más cercana, y luego su familia tercera, padres, hermanos y todos ellos. Bien, pero ahora vamos a mirar lo que dijo Lucas, capítulo 12, verso 49. Dice él, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Cómo me angustio? ¿Cómo me angustio? Dice ahí. ¿Cómo me angustio? Hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Quién lo está hablando? Mashiach. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Tremendo, ¿verdad? Ahora fíjese porque es necesario, por qué fue necesario escribir la carta a los hebreos. Porque hubo en esa persecución contra los creyentes israelitas que se convirtieron al Mashiach. Mas sin embargo empezaban este tipo de conflictos y no se atrevían a dar el paso
por completo hacia la emuná. Dice el Sheliach Saulo a los tesalonicenses: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las Kehilot del Eterno, Jehová Sebaot, en Yehoshua HaMashiach, que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de sus hermanos. Habéis padecido ¿de quién? De los de su propia nación. Mire lo que dice Tesalonicenses capítulo 2, 14 y 15. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las Kehilot del Eterno en Yehoshua HaMashiach, que están en todo Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, o sea, de vuestros propios hermanos, de vuestra propia familia, las mismas cosas que ellas padecieron. ¿De quién? De los propios Yehudim, de los propios judíos, los cuales mataron al Adón, Yehoshua HaMashiach, y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan al Eterno, y se oponen a todos los hombres, es decir, de nuestra propia parentela nos desheredó, o nuestra propia parentela nos desheredó y nos acusa. Entonces, en Etam se inicia una experiencia agradable donde el Eterno nos guía, donde el Eterno nos alumbra, donde el Eterno nos lleva a la guerra, donde no nos lleva a la guerra, pero nos lleva al borde del Bamidbar, nos lleva bien armados ya desde el principio. Por eso dice, salieron armados y no fueron directamente a la pelea con los cananeos, sino los llevó por la ribera del río Jordán. Por la ribera del desierto. Fueron por Etam, por ahí ya empezaba el desierto, ahí empezaba la lucha con el desierto, y después es con los de Misraim, con el mundo, pero primero comienza con la misma familia. ¿Sí quedó claro hasta ahí? Bendito sea el Eterno. Entonces, el Eterno está con nosotros. Tenemos experiencias agradables al principio con el Eterno. No permite que tengamos luchas muy complicadas, muy difíciles. Tenemos experiencias espirituales muy hermosas, muy lindas. Recibimos perdón por gracia, recibimos libertad, recibimos shalom, pero al mismo tiempo tenemos un sabor agridulce. Y esto es por parte de los que no nos entienden, nuestra propia familia. Yo pensaba que les iba a contar y que ellos iban a entender, pero no entendieron. Al contrario, se enojaron. Lo que pasó fue que me insultaron y me dijeron que yo no iba a cambiar, que estoy loco. Y así podemos encontrar muchos casos, muchos testimonios de cómo le ha ido a muchos Ajim Behayot en este nuevo camino, en el camino de la emuná. Y tenemos que fortalecernos en él. Nos dice el Sheliach Saulo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para resistir los ataques del maligno. Resistir los ataques del maligno, ya que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra los seres humanos, sino con los espíritus que influencian a nuestra familia. Así que tenemos que seguir orando por ellos, seguir poniéndolos en manos del Eterno y hacer nuestra la promesa de creer en Yehoshua HaMashiach y serás salvo tú y toda tu casa. Así que, hermanos, por algo el Eterno menciona desde el comienzo a Abraham. ¿Estás en Ur de los Caldeos, Abraham? ¿Qué es como decir Ramesés? Bueno, deja tu tierra, o sea, vamos a ser peregrinos,
pasa por Sucot, pero también deja tu parentela, pasemos a Etam, las primeras pisadas de la emuná de Abraham y las primeras jornadas del pueblo de Israel en el desierto son estas. Sal de Ramesés, sal de tu tierra, sal de tu parentela, vuélvete peregrino, de la casa de tu padre, de tu familia, Etam, para poder continuar con las siguientes jornadas. Bendito sea nuestra Abacados. Y bueno, mis amados, ha sido una bendición estar estudiando esta porción de Etam también. Bendecimos al Eterno por ello. Pudimos ya estudiar lo que es Misraim, si recuerdas lo que significa. Todo un sistema para el cual el pueblo de Israel estuvo trabajando. Después por la Pesaj, por la Pascua, fue liberado, redimido, salvado de lo que hacía, transgresión, de lo que era pecador y del mundo de pecado, de ese sistema de pecado. A través de la Pascua, de Pesaj, bendito sea el Eterno. Sale hacia Sucot para convertirse en peregrino. En peregrino y empezar a caminar por emuná y no por vista. Empezar a caminar en Kedushá, en santidad, que son los panes sin levadura. Bendito sea el Eterno. Toma sus cositas y camina hacia Etam, al borde del desierto, donde empiezan los problemas con la parentela más cercana, en este caso Israel con Edom, y figurativamente o de manera espiritual en nosotros con nuestra familia. Con la familia más cercana, donde en un momento tenemos que salir para continuar a la siguiente jornada. Dios nos va a conceder la salvación de nuestra familia, Él lo está prometiendo. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Estar pendientes en el momento, valga la expresión, de la necesidad o del quebrantamiento, para estar ahí y llevarlos a los pies de Mashiach, y entonces llegue la salvación a ellos. Vamos pasando lo que es saliendo de Ramesés, pasando por Sucot, estando en Etam, y ahora, mis amados, vamos a hacer nuestra maleta y vamos a continuar nuestro camino de Etam hacia la siguiente estación. ¿Está preparado? Gloria sea el Eterno. Cargue su maleta, levante sus cosas, levante su tienda y continuemos peregrinando a la siguiente estación. Bendito sea nuestro Abacados. Aquí llegamos con el tema de Etam y continuamos la próxima semana con la siguiente estación. Bendito sea nuestro Abacados porque nos ha concedido la vida hasta ahorita y ha sido de mucha bendición. Quiero aprovechar también el tiempo en las ondas radiales para enviar un fuerte abrazo y muchas bendiciones a nuestros amados mentores, nuestro amado Morebe Roé, a Jarón Napoleón Morales y su amada esposa, la Morabe Roá, Araceli de Morales. Ellos son los presidentes de Asamblea Alfa y Omega Incorporado, pastores y maestros de todos nosotros, y bueno, los que dan cobertura a Congregación El Yo Soy, a Radio Shalom, a la Keilah de Joshua, al Instituto de Raíces Hebreas, a Congregación Bethesda aquí en México y a otros ministerios en otros países. Bendito sea el Eterno por sus vidas. Agradecemos al Abacados por la vida de cada uno de los que nos sintonizan, nos siguen a través de las diferentes plataformas en las redes sociales. Esta ha sido la jornada y la estancia en Etam. Tomemos nuestras cosas y continuamos a la jornada que sigue. Por el momento ahí dejamos el tema. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde y que todo esto sea de bendición para tu vida. Y si lo está haciendo, compártelo con alguien más. Sé de bendición para alguien más que va empezando en el camino de la emuná, para que vaya comprendiendo lo que son las jornadas, porque a veces perdemos mucho tiempo que bien se hubiera aprovechado en ir
de jornada en jornada. Amén. Bendiciones abundantes para todos y nos vemos el próximo viernes, 6:30 AM, horario pacífico, por esta su estación de radio, Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Amén, mis hermanos. Leid Raot, hasta pronto. Amén.